El cáncer de colon puede no dar síntomas hasta fases muy avanzadas, pero afortunadamente disponemos de una prueba que detecta las lesiones antes de que se vuelvan malignas. Esta prueba es la colonoscopia y hoy os vamos a explicar paso a paso cómo se realiza, cuáles son los pasos previos, cuáles son sus indicaciones y cómo realizarla para que no tengan miedo. La palabra colonoscopia genera temor, genera miedo, genera ansiedad y preocupación. Pero en este vídeo pretendo que eso cambie. Así, en los próximos minutos vamos a explicar en qué consiste esta prueba que es fundamental para la salud digestiva. Desde cómo hacer una preparación correcta hasta qué es lo que sentirás antes, durante y después del procedimiento. Soy el doctor Diego Sánchez y estás en el canal de Instituto Digestivo IDI para educación online en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. La colonoscopia es un procedimiento médico que nos permite ver el interior del colon mediante un tubo flexible que se llama colonoscopio. La colonoscopia sirve para diagnosticar enfermedades propias del colon, pólipos, tumores, colitis, úlceras, etc. Pero sobre todo su papel fundamental es una herramienta de prevención del cáncer de colon. No tanto prevención, sino un diagnóstico muy precoz, diagnóstico de lesiones, pólipos, que son muy pequeños y las diagnosticamos y las tratamos antes de que se vuelvan malignas. Es sin duda una de las pruebas más valiosas en todo el ámbito médico. Gracias a ella se han salvado y seguimos salvando afortunadamente cada vez más millones de vidas gracias a la prevención y el diagnóstico precoz de lesiones precancerosas en el colon. La colonoscopia está indicada en múltiples situaciones clínicas. Entre ellas destacan el tener sangrado rectal, sangre en las heces, muchas veces aunque sea mínima. Esto es un síntoma que muchas veces se minimiza y no se le da importancia cuando realmente sí la tiene y hay que investigar. Cambios en el hábito intestinal, cambios hacia diarrea, hacia estreñimiento, hacia alternancia en alguien que previamente tenía un hábito intestinal más o menos regular. Dolor abdominal crónico, sin una causa aparente. Por supuesto, en situaciones de anemia por pérdida de hierro, la causa más frecuente de anemia por pérdida de hierro, si excluimos la parte menstrual en las mujeres, es la pérdida por el colon. Otra indicación es tener antecedentes familiares de pólipos en el colon o tumores colorectales. Y la colonoscopia también sirve para controlar enfermedades inflamatorias crónicas como la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, etc. Por supuesto, como hemos mencionado desde el principio de este vídeo, la colonoscopia es una herramienta básica, fundamental para el cribado poblacional del cáncer de colon a partir de cierta edad, a partir de los 50 años según guías clínicas, pero cada vez se están adelantando más. Ya hay estudios que en Estados Unidos recomiendan la colonoscopia a partir de los 45, sobre todo si hay antecedentes familiares, algún antecedente personal o incluso algún síntoma, la realización de una colonoscopia de prevención, una colonoscopia de cribado. Así como vemos, las indicaciones, el campo de la colonoscopia es muy amplio y es una herramienta utilísima para diagnosticar y para ir por delante de posibles situaciones futuras en el colon. La clave de una colonoscopia exitosa, que se vea bien y seamos capaces de diagnosticar bien todo lo que podamos ver, es la preparación del colon. El colon tiene que estar exquisitamente limpio para que podamos diagnosticar, valorar toda la mucosa en su extensión. Si el colon está limpio, si hay restos fecales, si hay restos líquidos, no es posible hacer una valoración adecuada de toda la superficie del colon y entonces lesiones que son muy pequeñitas, hablamos de lesiones milimétricas, pueden pasar desapercibidas. El paso a paso para esta preparación es muy sencillo.
Desde 2-3 días antes del día del procedimiento, del día de la colonoscopia, hay que hacer una dieta baja, muy pobre en residuos. Residuos son fundamentalmente frutas, verduras, legumbres. Todo lo que es bueno para la vida en general, para una colonoscopia, para la preparación del colon, no nos gusta, no nos sirve. ¿Por qué? Porque deja restos en el colon. Entonces, esa dieta tiene que excluir toda fruta, toda verdura, todo vegetal durante esos 2, mejor 3 días previos al procedimiento. Se puede comer carne a la plancha, pescado a la plancha, arroz hervido, patata hervida, huevo cocido, sin grandes aderezos, sin salsas. El día anterior al procedimiento, el día anterior a la colonoscopia, hay que hacer una dieta líquida. Y una dieta líquida me refiero a líquidos claros. Líquidos claros son agua, bebidas isotónicas, caldos bien filtrados, etc. Ojo, aquí hay mucha confusión con los líquidos claros. Muchos pacientes preguntan si pueden tomar leche o pueden tomar zumo. No, la leche es un líquido blanco, pero no es un líquido claro, es un líquido espeso, con lo cual la leche debe quedar excluida, igual que los zumos. ¿Por qué? Porque los zumos, al final, exprimidos, tienen mucho residuo, tienen una fruta. Entonces deja suciedad y deja el colon mal preparado. Dieta exclusivamente líquida con líquidos claros. Después, ese mismo día anterior al procedimiento, además de esa dieta líquida, hay que tomar un preparado, una sustancia, un lasante potente, hay varios preparados en el mercado, que nos van a hacer acabar de limpiar, acabar de arrastrar esos restos que pueden quedar en el colon. Es muy importante, independientemente del preparado que se elija para limpiar el colon, que las tomas se dividan en 2 partes, siendo la segunda de ellas más próxima a la hora del procedimiento. Entonces, dependiendo si la colonoscopia se realiza el día siguiente por la mañana o por la tarde, las horas de tomar ese preparado, las horas de tomar ese laxante, van a variar y van a ser diferentes. Desde el centro donde se vaya a realizar le darán las pautas para tomar esos preparados a las horas correctas y de la forma correcta. Es muy importante ese día previo, como hay una sobrecarga de laxante y hay una mayor frecuencia de ir al baño, de ir con diarrea, es muy importante prevenir la hidratación. Por eso es importante también, aparte de beber mucha agua, mucha cantidad de líquido, beber no solo agua, sino beber también bebidas isotónicas, bebidas que aporten cierta cantidad de sal, para que no nos deshidratemos. Muchos pacientes cuentan el día del procedimiento que les duele la cabeza, que están algo mareados, algo trastornados, y esos suelen ser síntomas secundarios a la propia deshidratación. También es muy importante informar al médico de la medicación, los medicamentos que se están tomando, porque hay algunos medicamentos, sobre todo anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, medicamentos que se toman, por ejemplo, los pacientes cardíacos, los pacientes que han tenido un infarto o alguna arritmia, para, digamos, licuar la sangre, para hacer la sangre más líquida. Ese tipo de sustancias, ese tipo de medicamentos, hay que suspenderla, o es muy recomendable suspenderlas algunos días antes del procedimiento. Entonces, el médico especialista en aparato digestivo que vaya a realizar la colonoscopia tiene que estar bien informado del tratamiento que sigue el paciente para poder recomendar esa suspensión o esa continuación de la medicación. Otro punto muy importante en el cual incidimos mucho es que a la colonoscopia es muy recomendable venir acompañado. Es un procedimiento que, como ahora veremos, se realiza con sedación, con lo cual, una vez que el paciente sale de la colonoscopia, no tiene los reflejos al 100%, no está fino, no debe hacer cosas peligrosas, no debe conducir, manejar maquinaria, tomar decisiones de responsabilidad, etc. Entonces, siempre recomendamos que se acuda a la realización de una colonoscopia, si es posible, acompañado. Y ya llegamos al día de la colonoscopia, al día D. El día de la colonoscopia se llega a recepción de la clínica, a recepción del centro. Lo primero, se verificarán los datos, evidentemente, para que no haya confusiones de pacientes. Y posteriormente le acompañaremos a una sala donde se le cogerá una vía periférica. Esta vía sirve para administrar la sedación y también para administrar otro tipo de medicaciones si fuera necesario, o sueroterapia. Ya una vez dentro de la sala de endoscopia, siempre hay un médico encargado del procedimiento de la sedación.
Esta sedación es absolutamente segura, es una sedación, utilizamos unos fármacos que tienen una vida media muy corta. Habitualmente la sedación más habitual es hacerla con propofol. El propofol es un medicamento que tiene una vida media, como digo, muy cortita, dura muy poco, con lo cual se puede titular perfectamente los bolos de medicación. Con lo cual se individualiza muchísimo la dosis necesaria para cada paciente, tanto para la inducción como después el mantenimiento de esa sedación durante todo el tiempo de la colonoscopia. Esto nos permite que una vez acabada la colonoscopia el paciente se despierte muy rápido y con una sensación absoluta de bienestar, sin mareo, sin sensaciones como las de una anestesia general, por ejemplo. Eso es una pregunta muy típica de los pacientes. Se tiene miedo a la anestesia como tal. En este caso lo que hacemos es una sedación profunda, pero una sedación que el paciente se recupera ad integrum relativamente pocos minutos después de haber acabado la colonoscopia. Una vez que el paciente está sedado, nosotros empezamos el procedimiento. Habitualmente el paciente, la postura adecuada es estar tumbado de lado en decúbito lateral izquierdo, hacia el lado izquierdo, con las piernas flexionadas, y nosotros vamos introduciendo a través del ano este colonoscopio que hemos mencionado anteriormente. El colonoscopio tiene una cámara que nos permite visualizar un gran ángulo de la mucosa colónica y además nos permite maniobrar hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia otro, girar el tubo para permitir vernos toda la circunferencia del colon. Además de esa luz, además de esa cámara, el colonoscopio dispone de un canal de trabajo en el cual podemos introducir ciertos instrumentos si queremos tomar biopsias, por ejemplo, o si vemos un pólipo y hacemos una polipectomía y lo quitamos, o si necesitamos coagular un vaso sanguíneo que pueda sangrar, por ejemplo, entre otras muchas indicaciones. A medida que vamos avanzando, se va insuflando aire o últimamente ya muy generalizado insuflamos CO2 que permite una recuperación más rápida y mucho menos molestias después en cuanto a gases y distensión de barriga que presentan o que presentaban muchos pacientes anteriormente. Y este procedimiento suele durar unos 15-20 minutos a lo sumo. Durante la colonoscopia podemos encontrarnos muchos y diferentes hallazgos. Uno de ellos, los más habituales, presentes casi en el 30% de la población general, son pólipos. Los pólipos son con pequeños crecimientos, como entre comillas verrugas, que vemos muy bien en el colon, muchas veces son muy pequeñitos, otras veces son lesiones muy grandes, que son los que años después pueden degenerar a cáncer de colon. Entonces, cada vez que vemos un pólipo, lo extirpamos en el mismo acto de la colonoscopia. El paciente, por supuesto, no se entera de nada porque sigue estando bajo esa sedación. También podemos encontrarnos, en caso de patologías inflamatorias como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, etcétera, lesiones tipo úlceras, tipo sacabocados, tipo mucosa muy enrojecida, muy eritematosa, que podemos diagnosticar muy bien visualmente, pero además somos capaces de tomar muestras, de tomar biopsias para analizar al microscopio y que el patólogo nos dé el diagnóstico definitivo. Es muy frecuente también encontrarnos, sobre todo en el lado izquierdo, es la zona más frecuente, unas lesiones que llamamos divertículos. Los divertículos son lesiones propias de la edad, o sea, es la evolución natural, la evolución habitual del colon a medida que vamos teniendo años. Y son como una especie de sacos, una especie de bolsas, en los cuales lo que denota es debilidad muscular en esa zona. Ahí en esas bolsas pues, se puede acumular heces, se pueden acumular bacterias y eventualmente provocar una infección, con lo cual cuando lo diagnosticamos le damos una serie de pautas al paciente para cuidar el hábito intestinal, la alimentación, el ritmo de vida, etc. Y también nos podemos encontrar, muchas veces nos lo encontramos, porque el cáncer de colon es muy frecuente, nos encontramos masas, lesiones grandes, lesiones tumorales, en las cuales la colonoscopia, pues evidentemente sirve para hacer el diagnóstico. Cuando vemos un tumor, lo caracterizamos bien, la zona donde está, el tamaño aproximado, tomamos biopsias para analizar al microscopio y muchas veces también como paso previo a una posible intervención quirúrgica en el futuro, ponemos un marcador, un marcaje, una especie de tatuaje con una tinta oscura
que lo que le va a hacer es señalarle al cirujano, o si en el futuro hay que repetir el procedimiento para tomar más muestras o para analizarlo mejor, ver dónde está la lesión para que no se nos pierda. Hemos mencionado antes la toma de biopsias como paso fundamental en el diagnóstico durante una colonoscopia y muchas veces la palabra biopsia da mucho miedo, infunde mucho temor. La biopsia no es más que un procedimiento dentro de la colonoscopia, un procedimiento que no duele, no es nada molesto, es totalmente seguro, que tomamos un trocito de la parte más superficial del colon, de la mucosa del colon. Y eso nos sirve para mandarlo y analizarlo al microscopio. El patólogo es capaz de decirnos con mucha precisión, porque está aumentando esa muestra 50 o 100 veces, el origen, la estirpe, pues de ese pólipo, de ese tumor o de esa inflamación, con lo cual es un apoyo básico en el diagnóstico. Por lo tanto, si su médico especialista en aparato digestivo le dice que le va a tomar una biopsia, no hay que estar asustado, al revés, es un procedimiento absolutamente habitual en gran parte, en un gran porcentaje de las colonoscopias diagnósticas que realizamos. La colonoscopia es un procedimiento muy seguro, pero como todo procedimiento, tiene sus riesgos. Es muy frecuente, después de una colonoscopia, por esa insuflación de aire que hemos hecho, por esa manipulación del colon, que el paciente se levante con el abdomen algo distendido, molesto, como si tuviera una sensación de gases, con la barriga hinchada. Es algo que es absolutamente normal y desaparece a los pocos minutos después de haber realizado la colonoscopia. Incluso, como he mencionado anteriormente, como últimamente solemos utilizar CO2, estas molestias, estas sensaciones se han minimizado mucho. Muy pocos pacientes ya cuentan esta distensión. No obstante, puede aparecer y por eso lo llevamos al paciente después de una colonoscopia a una sala de recuperación, a una sala de despertar, donde está unos minutos tranquilo, acompañado por su familiar, en el cual puede relajarse, puede expulsar alguno de esos gases en una zona, en un ámbito de mucha intimidad. Puede aparecer también sangrado. El sangrado es algo habitual cuando, por ejemplo, extirpamos un pólipo. Es lógico, si estamos haciendo una extirpación, estamos cortando una lesión, el sangrado es algo habitual. Bueno, existen técnicas que se consigue minimizar y reducir a la mínima expresión el problema del sangrado. Hay veces que no es evitable, pero tenemos dentro de esa colonoscopia posibilidad de inyectar sustancias, de poner ciertos clips, de echar ciertas espumas que nos permiten controlar ese posible sangrado. Esto es más frecuente en pacientes que toman anticoagulantes, antiagregantes o tienen algún problema de coagulación sanguínea. Por eso, como he dicho al principio de este vídeo, es muy importante la información que se le da al médico especialista en aparato digestivo antes de la colonoscopia. La complicación más temida, sin duda, es la perforación del colon. Afortunadamente es una perforación que es muy poco frecuente. En una colonoscopia diagnóstica se estima que aparece en menos del 0,01% de las colonoscopias. Y suelen ser pacientes que ya tienen un problema de base, pacientes ancianos, pacientes con una patología en el colon, pluripatológico, debilitados de alguna forma. No es lo habitual en una colonoscopia diagnóstica, pero siempre hay que estar preparado y hay que estar alerta. Pero no hay que tener miedo porque esa perforación, insisto, es muy poco frecuente a la hora de realizar una colonoscopia diagnóstica. Aumenta cuando hacemos algún tipo de terapéutica, por supuesto, cuando colocamos alguna prótesis, cuando hacemos alguna resección profunda, cuando hacemos alguna disección submucosa, etcétera, que son procedimientos ya que se acercan más a la cirugía y no es una colonoscopia de la que estamos hablando ahora, que es un procedimiento diagnóstico. También muy poco frecuentes son las reacciones adversas a la sedación. Habitualmente estamos hablando de reacciones alérgicas. Por eso es muy importante informar a los médicos que si existe algún tipo de alergia o algún tipo de reacción previa con ciertos medicamentos para poder estar atentos. Una vez que hemos acabado el procedimiento de la colonoscopia, llevamos al paciente, como digo, a una sala de recuperación, una sala de despertar, que es un ambiente tranquilo, un ambiente relajado en el cual el paciente
en nuestro caso, en nuestro centro, en el Instituto Médico IDI, suele estar acompañado por un familiar para que acabe durante 10, 15, 20 minutitos de despertarse bien y esa sensación de malestar, esa sensación de gases que pueda tener, pues se pueda recuperar en muy pocos minutos. Una vez que el paciente ya esté recuperado en esos minutos, el paciente puede ir a casa perfectamente por su propio pie. Es un procedimiento absolutamente ambulatorio, no necesita un ingreso, no necesita estar horas en un despertar, sino simplemente pocos minutos después de haber acabado la colonoscopia, el paciente puede hacer su vida normal. Normal entre comillas porque, como digo, no debe hacer actividades peligrosas, no debe conducir, no debe manejar maquinaria, no debe tomar decisiones importantes en esa mañana, sino que hay que esperar unas horas hasta que pase del todo el efecto de la sedación. Por eso es muy importante el acompañamiento durante el procedimiento. Otra pregunta muy frecuente es ¿cuándo se puede reintroducir la dieta? Bueno, habitualmente, la inmensa mayoría de los casos, se puede empezar a comer casi inmediatamente una vez que el paciente salga del centro. Una vez que vaya a casa puede empezar a comer normal. Siempre recomendamos un poco de pausa, un poquito de reintroducción poquito a poco, sin forzar demasiado, pero no hay una gran restricción a la hora de volver a iniciar la dieta en un paciente que se ha hecho una colonoscopia. Una ventaja que tiene también la colonoscopia es que los resultados los tenemos ipso facto, los tenemos en el momento que acabamos el procedimiento. Siempre tenemos los resultados de lo que el endoscopista ha visto. Si ha habido que tomar biopsias, si ha habido que tomar muestras, evidentemente eso lleva un proceso de algunos días porque hay que externalizarlo a un laboratorio de anatomía patológica, el patólogo tiene que hacer su diagnóstico. Pero el paciente se lleva a su casa un informe con fotos, con una descripción de lo que el endoscopista ha visto durante el procedimiento, con lo cual la información es inmediata. Hay una serie de mitos, como hemos venido hablando en este vídeo, de la colonoscopia. Uno de ellos es que es dolorosa. Como hemos visto, es rotundamente falso. En la inmensa mayoría de los centros, al menos en el nuestro, en el Instituto Digestivo, nosotros siempre hacemos todas las exploraciones con sedación, con lo cual el procedimiento no molesta absolutamente nada. Es verdad que hay otros centros, otros países, otras zonas, otras regiones, otros sistemas sanitarios en los cuales la sedación desgraciadamente no está tan generalizada. Pero es una opción que no debería ser discutible y todo paciente que se vaya a realizar una colonoscopia debería pedir que se le hiciera con sedación. Otro mito es que la colonoscopia solamente hay que hacerla si hay síntomas. Falso. La colonoscopia es una herramienta diagnóstica cuando hay síntomas muy variados. Hemos comentado anemia, hemos comentado dolor, hemos comentado cambios a la hora de ir al baño, sangrado, etc. Pero es una herramienta muy poderosa como prevención del cáncer de colon. Y la inmensa mayoría de las veces el cáncer de colon no da síntomas previos hasta que está muy avanzado, con lo cual no hay que obviar hacerse una colonoscopia porque no haya síntomas. Al revés, es el momento cuando se alcanza cierta edad, cuando se alcanza la década de los 40, 45, 50 años, de plantearse hacer la primera colonoscopia para ver el estado actual de ese colon y si hay pólipos, si hay lesiones, extirparlas, con lo cual estamos haciendo una prevención a futuro del cáncer de colon. Por eso la frase, como me siento bien, no la necesito, es rotundamente equivocada, es rotundamente falsa. Es una prueba absolutamente recomendada, no hay ninguna duda, todas las guías clínicas van en ese sentido y desde hace muchísimo tiempo en la realización de colonoscopias de prevención, colonoscopias de screening a partir de los 45-50 años. Máxime si además hay antecedentes familiares, si además ha habido alguna lesión, si hay alguna enfermedad de base, etc. En resumen, la colonoscopia es una prueba útil, segura y absolutamente preventiva. Permite detectar a tiempo lesiones que se pueden convertir en el futuro en cáncer de colon. Con una buena preparación, la experiencia mejora sobremanera, tanto para el paciente como para nosotros a la hora de diagnosticar. Así, si tienes más de 45 años,
antecedentes familiares de cáncer de colon o algún tipo de síntoma digestivo, no debe dejar pasar más tiempo. La colonoscopia puede salvar vidas. Nada más, si cree que este vídeo puede ser interesante para alguien que conozca, no dudes en compartirlo o suscribirte a nuestro canal si quieres estar atento a nuevos vídeos sobre patologías digestivas. Hasta la próxima.